Familia, cuánto contenido y cuánta historia. Y para ello está Cristian Gómez, quien es filósofo y además director del Museo de la Biblia. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos. Que vamos a hablar pues de la historia precisamente de la Candelaria. Claro, la Candelaria es una mezcla de creencias del judaísmo, del cristianismo y de la religión prehispánica de México. Entonces, pues vamos a tratar de comentar algunos de estos puntos, ¿no? Claro. En primer lugar, bueno, nace como un rito judío. Los judíos tenían un templo único y central que estaba en la ciudad de Jerusalén, y la costumbre era que, según la ley de Moisés, todo niño primogénito, el primero nacido en una familia, tenía que ser llevado a presentarlo, a dedicarlo a Dios en ese templo, y también en la misma fecha la mamá tenía que purificarse. Esto es porque para los judíos que habían vivido en el desierto, ciertas cosas como la sangre o tocar cadáveres los hacía impuros, y pues ellos se lavaban para poderse purificar o ofrecer un sacrificio, ¿no? Entonces, a los 40 días de que el primogénito nacía, la mamá tenía que ir al templo a ofrecer un sacrificio de purificación y presentar al niño para dedicarlo a Dios. Entonces, bueno, en esta costumbre nace Jesús, porque Jesús fue un judío, ¿no? Sí, claro. Y primogénito, por supuesto. Entonces, a los 40 días, María y José lo llevan al templo, y como eran una familia pobre, no pueden ofrecer lo que se acostumbra a un borreguito. Ofrecen la ofrenda de los pobres, que eran 2 palomitas. Y lo interesante es que cuando ellos llegan al templo, se encuentran con un anciano, no sabemos cuántos años tenía, a lo mejor más de 100, porque él le había pedido a Dios no morir hasta que no viera la salvación de Israel. Este anciano se llamaba Simeón. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Simeón: tienes que ir al templo ahora. Y cuando va al templo, pues entre tanta gente y seguramente tantos niños que había, él recibe la indicación divina de que ese niño es alguien especial. Claro. Lo toma en sus brazos, lo bendice y digamos que lo levanta y dice las siguientes palabras, ¿no? Ahora recoge, le dice a Dios, a tu siervo en paz, o sea, me puedo morir porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Esto es algo muy interesante, porque ¿cómo puede uno pensar que un niñito indefenso que necesita cuidados va a ser la salvación frente a un imperio tan grande como el romano, que tenía dominado a Israel con grandes legiones y muchos soldados y todo eso? Se presenta también una mujer que tenía más de 80 años y que había sido viuda desde muy joven. Se llamaba Ana y es llamada profetisa. Y entonces ella también da algunas palabras ahí a Jesús. Ellos le dan a María unas palabras muy significativas que le dicen que un dolor, una espada, algún día traspasará su alma. Los lectores piensan que pues eso se refiere precisamente a María frente a la cruz, viendo morir a su hijo y después recibiendo el cadáver, como lo tenemos en La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Esa es, digamos, la primera parte del origen de la Candelaria. Pero Candelaria viene de candela, que es una vela, y bueno, eso da una mezcla con la religión romana, que acostumbraba en esa fecha una celebración precisamente con velas, porque es una fiesta agrícola. Resulta que muchas de las fiestas religiosas son en realidad fiestas de los campesinos, ¿no? De cuando viene en este caso, la siembra. Antes de que llegue la primavera, hay que empezar a sembrar. Y tanto en Roma como en América, digamos que el 2 de febrero es la fecha adecuada para comenzar a sembrar. Los romanos lo celebraban con velas. Ahora, se dice que Jesús nació el 25 de diciembre. 40 días después, esos 40 días, tendría que haber ido al templo. El problema es que nosotros no sabemos si realmente Jesús nació el 25 de diciembre. Y si no nació el 25 de diciembre, tampoco fue la presentación el 2 de febrero. Exacto. Sí. Se ajustan porque de lo que se trataba era como de superar ciertas festividades paganas. Los misioneros cristianos, ¿verdad?, querían que se olvidaran aquellas fiestas con, por ejemplo, al dios Sol, a la diosa Tierra, o a dioses de la lluvia. Y entonces pusieron estas fiestas, que es en el tiempo del virreinato, llega el cristianismo a estas tierras, y la fiesta de la Candelaria, que había sido muy fuerte en España sobre todo. Y entonces aquí también los indígenas celebraban una ofrenda al dios de la lluvia, Tlaloc, y diosa de la tierra y la lluvia, Chalchihuitlicue. Y entonces le ofrecían maíz y tamales. Ahí está el origen de los tamales, ¿no? Entonces los indígenas van a llegar y van a mezclar pues este evangelio de la presentación de Jesús con la fiesta que ellos ya tenían. Y bueno, como es la costumbre muy mexicana, ¿no? A quien le tocó el niñito en la rosca,
Estamos celebrando la Epifanía primero y luego viene esa persona, es la encargada de proveer los tamales, ¿no? Porque pues es una manera, una reminiscencia de ofrecer a los dioses de la lluvia y la fertilidad ofrenda. ¿Para qué? Pues para garantizar que hubiera todo el año una buena cosecha. Pero entonces aquí creo que lo interesante, lo que más podemos retomar es que Jesús fue ofrecido a Dios. Y hoy se acostumbra también en algunas ramas del cristianismo que cuando un niño es pequeñito, cuando ha nacido, pues se lleve a presentar a... Claro, la Virgen de la Candelaria nace de Islas Canarias. En España. Okay. En España, porque allí es donde ellos van a encontrar una figura de la Virgen en estas fechas. Y entonces la advocación que ellos van a considerar es que es una Virgen que se aparece especialmente para este tema, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una tradición tremenda que definitivamente es una mezcla entre todo lo que es la cultura española, que nos vinieron ahora sí que a evangelizar de alguna, bueno, no de alguna forma, nos evangelizaron, claro. Pero también lo de los tamales es muy interesante porque yo no sabía esa parte de que los indígenas les daban el maíz y los tamales a lo que es Tlaloc y a la diosa de la tierra, la Cuatlicue, ¿no? Que le dicen también así, y de ahí se hace la mezcla del día del 2 de febrero. Y es más fuerte en México esa tradición que en España ya, ¿no? Bueno, en cuanto a la celebración de los tamales, pues sí, somos o es lo que hemos aportado al mundo, ¿no? Sí, efectivamente es un sincretismo. Yo creo que al poder separar las herencias religiosas, podríamos retomar algunas cosas como el interés por volver a leer los textos bíblicos y la idea de dedicarnos nosotros mismos, como Jesús fue dedicado, dedicarnos nosotros a Dios. Así también, ofrendarle nuestra vida. Muchas gracias. Pues el tiempo casi se nos termina, pero nos gustaría, por favor, que nos compartiera sus redes sociales del museo. Claro, muchas gracias. En Facebook, Maná Museo de las Sagradas Escrituras y correo museomaná@yahoo.com.mx. museomaná@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues vámonos con más información, familia.